Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día quiero continuar hablando sobre el lado oscuro del universo. De hecho, ese es el tema con el que vamos a ir discutiendo y hablando durante todo este mes de noviembre. Y hoy día quiero seguir entonces con el tema de materia oscura y les voy a hablar de cuáles son los principales candidatos, es decir, cuáles son las mejores alternativas que tenemos para explicar qué es la materia oscura. Para eso, vamos a comenzar con el candidato de siempre. Ustedes saben, siempre hay un candidato que se presenta a todas las elecciones. En este caso, el candidato que siempre está ahí es la supersimetría. Y en el caso de la supersimetría es porque la supersimetría promete muchas cosas. Promete, por ejemplo, unificar todas las interacciones. Primero las interacciones fuerte, débil y electromagnética en una sola, en una teoría de gran unificación. Y luego promete con la supergravedad también explicar la gravitación. Eh, Y claro, la supersimetría normal, no la supergravedad, sino que la supersimetría a secas, tiene un candidato natural para materia oscura, que es el neutralino. ¿Qué es un neutralino? Bueno, recordemos que en supersimetría todas las partículas elementales tienen un compañero supersimétrico que se diferencia de la partícula estándar por su spin. Por ejemplo, eh, normalmente existe el electrón de spin 1 medio. Existiría en supersimetría también el selectrón, que es una partícula de spin cero, pero con las mismas propiedades del electrón. Y así sucesivamente. Lo mismo para el neutrino con su compañero el neutrino, el quark con el squark, el gluón con el gluino, el fotón con el fotino y así sucesivamente como ustedes ven en esta tabla. Ahora bien, el fotino, el sino y el higgsino se pueden mezclar. Y la mezcla más liviana, bueno, esas mezclas de fotino, sino y higgsino se llaman neutralinos. Y el más liviano de esa mezcla, el más liviano de los neutralinos, es un buen candidato a materia oscura. ¿Por qué? Porque una cierta versión de la supersimetría, que se llama supersimetría con paridad R conservada, en esa versión de supersimetría los neutralinos son todos estables, tal como tiene que ser la materia oscura. La materia oscura tiene que ser estable porque tiene que haber sobrevivido desde el universo temprano hasta nuestros días. Y tiene que ser neutra, como el neutralino, porque si no fuese neutra, tendría una interacción importante con los fotones y ya la habríamos visto, literalmente, con fotones. Pero el neutralino es masivo, es estable, al menos en la versión de supersimetría con paridad R, y eh, es neutro, ¿no? Es estable, es masivo y es neutro. Así es que es un buen candidato a hacer materia oscura. Si uno además eh, piensa que la supergravedad es una buena teoría para explicar la gravitación, el gravitino, que es el compañero supersimétrico del gravitón, acuérdense, el gravitón es la partícula que debería mediar la interacción gravitacional, debe transmitir la gravedad en una teoría cuántica de la gravitación. El gravitón tiene spin 2 y el gravitino sería su compañero supersimétrico en supergravedad y tendría spin 3 medios. Recuerden que hay un video en que hablé sobre gravedad cuántica y ahí mencionamos la supergravedad. Lo pueden revisar si ustedes quieren. ¿Cuál es el problema de la supergravedad?
Bueno, el de la supergravedad es que no sabemos ni siquiera cómo romperla. Sabemos que tiene que estar rota, no puede ser exacta la supergravedad, porque la supersimetría no puede ser exacta, y nadie sabe cómo hacerlo. Y por otro lado, la supersimetría, que es una excelente teoría, no, no ha sido descubierta en el LHC, no hay ninguna señal de que realmente exista. Así es que pasemos a los siguientes candidatos. Los otros candidatos interesantes para hacer materia oscura son neutrinos pesados. En el modelo estándar existen tres neutrinos, el neutrino del electrón, del muón y del tau, pero son neutrinos livianos. Sin embargo, para, para explicar la masa tan chiquitita de los neutrinos, que son muy livianos, generalmente se hace necesario recurrir a la existencia de neutrinos pesados. Ahora, esos neutrinos pesados que podrían explicar la masa chiquitita de los neutrinos normales, también podrían llegar a ser buenos candidatos a la materia oscura. Y así matar dos pájaros de un tiro, lo que siempre es muy bueno. Una característica de una buena teoría es que puede explicar varias cosas a la vez y no solamente ser un parche ad hoc para una determinada cosa. Pero no es la única ni la última alternativa. Otros candidatos muy fuertes para ser materia oscura son partículas hipotéticas llamadas acciones. Los acciones son más exóticos. De hecho, fueron inventados, por supuesto no se han descubierto los acciones, creo, ya van a saber por qué ese creo. Son partículas hipotéticas todavía, igual que todas las que hemos mencionado hasta ahora. A todos los candidatos de materia oscura me refiero. Y los acciones fueron inventados para explicar por qué la fuerza fuerte es la misma para partículas y antipartículas. En principio, la fuerza fuerte debería ser distinta, debería poder distinguir entre partículas y antipartículas. Pero en la práctica sabemos que no lo hace. Y hay que explicar por qué. Bueno, los acciones ayudan a explicar por qué la fuerza fuerte es la misma para partículas y antipartículas. La razón de cómo lo explican no puedo explicarlo aquí ahora, a lo mejor alguna vez haré un video al respecto. Lo que sí puedo decirles es que los acciones deberían ser muy livianos, una masa muy chiquitita. Y por lo tanto, para hacer buena materia oscura tendrían que ser muy abundantes. Pero se cree que si existen los acciones deben haber sido abundantemente producidos en el universo temprano. Ahora, una de las gracias de las acciones es que interactúa muy débilmente con dos fotones. Entonces, en presencia de un campo magnético, una acción puede interactuar con un fotón del campo magnético y convertirse en un fotón. O bien, un fotón que va viajando por ahí podría interactuar con un fotón de un campo magnético y transformarse en una acción. De hecho, los especialistas en acciones creen que eso sucede, por ejemplo, en el Sol. En el Sol, donde hay muchos fotones producidos, puede que algunos de ellos se conviertan en acciones. Y hay una señal experimental recientemente detectada por el experimento Xenon 1T, un detector con 1 tonelada de xenón, que midió una señal que parece corresponder a la interacción de una acción con un electrón del detector. Todavía no está confirmada que esa sea realmente la fuente de esta señal, que ese sea el origen, pero es una de las posibilidades más ciertas y más estudiadas. La mala noticia es que el acción que habría sido descubierto por Xenon 1T no tiene todas las propiedades para ser materia oscura. Es una acción de un tipo un poquito diferente. Pero bueno,
son las cosas que estamos estudiando, son las cosas que se están investigando hoy en día en física de partículas y que todavía tenemos que responder, todavía tenemos que buscar las respuestas completas. Mientras tanto, nos quedamos con las preguntas y la próxima semana vamos a hablar un poquito más acerca del sector oscuro del universo. Todavía no sé si cómo detectar materia oscura o bien si hablamos de la energía oscura, que es otra parte intrigante del universo. Pero de cualquier manera no se pierdan ni este video ni el de la próxima semana para que sigamos aprendiendo juntos de lo que está pasando en la física de partículas. Nos vemos la próxima semana. Chao.